Muy buenos días, amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos y pues bueno, formalmente les doy la bienvenida a este curso que se refiere, por supuesto, a las cuestiones de seguridad social en cuanto a la defensa. Lo denominamos defensa fiscal ante el IMSS e Infonavit. Agradezco en verdad infinitamente su participación, su interés y pues bueno, les aseguro que haré mi mejor esfuerzo para efecto de poder transmitir algunas ideas, algunas cuestiones que hemos llevado a la práctica, por supuesto, desde el ámbito de lo jurídico, ya que, como ustedes lo saben, somos, independientemente de ser una firma que se dedica a la capacitación, una firma que también lleva a la práctica desde hace años el litigio fiscal, de tal suerte que las cuestiones de impugnaciones, no se diga medios de defensa en general, en materia administrativa y fiscal, forma parte de nuestra dinámica del día a día y eso nos lleva pues a tener cierta visión y sobre todo pues el conocer el ambiente precisamente de lo que hoy vamos a estar planteando. En esta modalidad a la distancia, sabemos que hoy es una necesidad mantenernos con las medidas de seguridad y todo eso que pues ustedes mejor que nadie sabe, todos sabemos pues, lo que se ha estado planteando, pero independientemente de ello, no sería, o al menos no hasta el momento considero, un motivo para detenernos en nuestro desarrollo, en nuestro avance, de tal forma que les voy a pedir de favor, incluso con la intención de que no se queden con dudas, de que en verdad podamos sacar provecho a esta capacitación el día de hoy, que cualquier inquietud, cualquier duda que puedan tener, ya sea a través de solicitar la voz o incluso podría ser también en el chat, nos hagan saber su comentario y por supuesto, con todo gusto lo vamos a desarrollar para poder pues dar claridad en la medida de lo posible, esperando tener una buena respuesta para ustedes en cuanto a su inquietud. De nueva cuenta, gracias, bienvenidos y pues bueno, vamos a sacar provecho pues de esta mañana en este curso básicamente denominado, como lo tenemos por ahí, Defensa Fiscal del IMSS y de Infonavit, Seguridad Social en términos generales. Les voy a compartir la pantalla, por aquí la tenemos, para efectos de que puedan tener la información que vamos a ir desarrollando. Déjenme nada más, por aquí está. Les pregunto si la perciben de manera adecuada, si tienen por ahí la pantalla compartida. ¿Sí nos aparece? Perfectamente, gracias. Está por ahí compartida, muchas gracias. Por ahí nos responden y pues muchas gracias, muy amable. Por aquí nos dice Cintia y Jesús, gracias. Gracias por el comentario. Está entonces nuestra pantalla ya por ahí. Ok. Reitero, les voy a pedir de favor, y soy muy puntual en eso, sobre todo porque miren, tenemos la oportunidad, somos un grupo reducido. Entonces, cuando tenemos grupos de esta índole, podemos estar solventando inquietudes sin ningún inconveniente. De tal forma, pues que les pido que aprovechen esa posibilidad, luego no siempre se plantea la situación de esa forma, y que para efectos de cualquier inquietud la puedan plantear y aprovechemos esta sesión precisamente de 3 horas, porque concluimos, tenemos ahí programado para las, si mal no recuerdo, no, si no me equivoco, a las 2 de la tarde. Entonces, de tal forma que así lo manejamos y arrancamos con parte, veremos mucho de lo práctico, porque de hecho les voy a compartir en la pantalla algunas sentencias de casos reales, algunas sentencias que causan pues referencia, por supuesto, precedente de los comentarios en cuestiones de lo más aplicable, de lo más recurrente en la dinámica práctica, como podría ser, pongo un ejemplo,
la impugnación de capitales constitutivos, la impugnación de cédulas de diferencias y pues platicaremos incluso de hoy que estamos en una época pues realmente de oportunidad por toda la cuestión tecnológica, platicaremos situaciones como la de el decreto, es un decreto que a través del acuerdo establece como enfermedad grave al COVID y que a su vez de ahí se derivan una serie más de publicaciones o de acuerdos, como es el caso de aquel que establece, decreta, que establece, precisa por ahí, que se tiene que otorgar permiso con goce de sueldo. Entonces, situaciones de esa naturaleza, entre otras muchas, vamos a estar planteando cuestiones esenciales, actividades esenciales, que para el efecto existe una gran confusión en cuanto a que si debo pues realmente de operar o no, cuál va a ser la consecuencia de las cuotas de seguridad social, si me va a aplicar pues multa por el retardo o por el retraso de los requerimientos, una serie de cosas que seguramente les va a servir para efectos, por supuesto, la cuestión práctica. Reitero, viene una cuestión muy práctica, pero antes de ello tenemos que turnarnos a la cuestión de fundamento, porque solo a través de podemos, por supuesto, establecer pues las bases de todo lo que vamos a actuar. Muy bien, hablaremos de obligaciones de los patrones, la prescripción de actos, quejas administrativas en general, aclaraciones administrativas, infracciones, sanciones del IMSS, recurso de inconformidad, IMSS e Infonavit. Tenemos también impugnación de cédulas de diferencias en relación a pues el elemento principal de la impugnación de diferencias, como es el caso del artículo 29 y sus 6 hipótesis normativas. Platicaremos cómo combatir rectificaciones de primas de grado, que también es todo un caso, y no se diga con la cuestión de el COVID-19 para efectos de los criterios que se dieron a conocer de parte, para efectos de que el Instituto Mexicano considere como posible enfermedad profesional al COVID. Ahí tenemos unos argumentos, la verdad es de que muy claros, que creo que en el buen actuar y sobre todo en la buena práctica del ejercicio de la abogacía, si se plantean de la manera correcta desde mi punto de vista, tienen que lograr éxito porque están muy claros. Pero bueno, lo comentaremos en su momento. Agravios en materia de capitales constitutivos. Vamos a plantear eso también. Así como impugnación de determinación contra diferencias o créditos derivados de la construcción. Entonces, si ya sabemos que es un régimen de excepción la construcción para efectos, pues no solo de la seguridad social, en realidad tiene trato preferente en la ley de renta como el artículo 30, la acumulación muy distinta y toda la estimación de las erogaciones. Pero en tratándose de la seguridad social, tenemos que tiene un ambiente muy especial porque incluso la construcción tiene su propio reglamento. Es el reglamento que fundamenta todo lo relacionado, por supuesto, con lo del SATIC, CIROC. Ustedes recordarán y se les harán muy familiares estos conceptos, pues ya sea del antes o el ahora, la inscripción de la obra y toda esa parte. Un reglamento que, si mal no recuerdo, oscila en los 20 y algo, 26 artículos, si mal no ubico, y que tiene una defensa muy, pero muy clara. No es lo mismo plantear un argumento desde la fase, digámoslo así, hipotética, desde la fase, pues digámoslo, de la ideología o la creencia. No es lo mismo que hacerlo a través de múltiples precedentes. Hoy yo les comentaré con toda honestidad agravio que tenemos probado a través de la práctica, no una vez, sino muchas, así como les comentaré agravio que lo tenemos en la fase pues, de la implementación, que no existe un precedente, como es el caso pues, de la misma enfermedad COVID para efectos de riesgo de trabajo en el Seguro Social,
porque pues para empezar, hasta donde yo sé, no existe un solo precedente de que a una empresa se le hubiese establecido pues como enfermedad profesional el COVID. Entonces, esas sí son cosas, digámoslo, pues que no se conoce el destino, pero que a final de cuentas diría yo que la gran mayoría, más del 90% de lo que hoy vamos a plantear, pues son situaciones vividas y no solo vividas de manera aislada, sino de una forma reiterada a través de las múltiples sentencias que se han logrado en la práctica. Unas o algunas de estas sentencias precisamente son las que les vamos a proyectar, obviamente reservando la identidad pues del actor en todo caso, para efectos de salvaguardar, por supuesto, protección de datos personales sensibles y, pues, evidentemente, no incriminar a nadie, ¿no? Entonces, de ahí en más, la proyección de estos precedentes, de estas sentencias, por supuesto que las vamos pues, a proyectar y que ustedes tengan ahí cierta referencia, pues, de lo que se comenta y de lo que se vive realmente, ¿no? Ok, entonces continuamos con el punto número 11 de cómo atender una visita domiciliaria para preparar una buena defensa. Bien, es todo un tema esa parte, pero es algo verdaderamente muy importante. El litigio comienza, algunos me dicen, ¿en qué momento comienza el litigio? De algún crédito fiscal, sobre todo de una dinámica de determinación de crédito derivado del ejercicio de facultades. En mi opinión, el litigio comienza desde que nace la idea de constituir una compañía, una empresa, o de iniciar un negocio. Para mí, desde ahí comienza el litigio. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento, de la instrucción del empresario que tiene sus asesores, comúnmente contador, abogados y demás, debemos de ir estableciendo criterios tipo políticas habladas, que a final de cuentas serán políticas desarrolladas e implementadas en la compañía, como el hecho de decirle pues al pagador, podemos hacer esta planeación, podemos hacer esta estructura, no solo en términos en general de impuestos, sino incluso de seguridad social, para efectos pues de tener optimización del recurso e incluso, fíjense, como muchas veces se ha satanizado la estrategia en materia de seguridad social. Ha habido quien me lo ha dicho, y lo digo con toda honestidad, oye, ¿por qué defiendes verdaderos defraudadores? Así me lo han dicho, con esa claridad, con ese argumento. Bueno, es que yo no es que defienda verdaderos defraudadores. Lo que pasa es que considero que todos somos personas y que independientemente de lo que hubiese hecho el que sea, pues tiene el derecho a la defensa, por supuesto. Lo contrario sería deshumanizarlo, lo contrario sería no reconocer realmente lo que establece nuestra Constitución, precisamente en el artículo 14 y 16, y no empato con esa ideología. Considero, por el contrario, que todo mundo tenemos derecho a la defensa. Considero, por el contrario, como me ha sucedido en capacitaciones, por ejemplo, y lo digo abiertamente porque así ha sido y no tengo ningún inconveniente, capacitaciones donde ha participado la autoridad, concreta y específicamente autoridad del Seguro Social, de alguna delegación, y no tengo mayor problema en comunicar el cómo le estamos ganando. Ahora, algunos dirían, oye, pero es que esto no puede ser adecuado, esto no puede ser ético, no puede ser moral. Recuerden que el derecho es evolutivo y en la medida en que los actores que intervienen desde incluso la etapa legislativa, y no se diga el aplicador de la norma o el impartidor de justicia, todos vamos en esa cadena de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que si una norma sale imperfecta, nace imperfecta desde la etapa legislativa, por supuesto que se hará valer, se hará notar, traerá consecuencias a posteriori, y ahí es en donde la intervención de todos nosotros, me refiero a los contadores, los abogados, incluso doctrinarios y demás, nos encargaremos de hacer notar determinadas cuestiones para que en un momento posterior esto tenga una evolución y se mejore. Yo no tengo inconveniente en decir al público en general, como en esta ocasión,
los argumentos con toda la claridad, incluso con la demostración de sentencias de cómo hemos ganado y cómo estamos ganando, por algo muy sencillo, porque considero que eso es evolución. Que en la medida en que se retomen estas prácticas de parte de quien tenga que ser, me refiero de la autoridad en una actuación regularizada, me refiero en el poder legislativo desde la creación de normas que no den lugar a la incertidumbre jurídica o incluso a las lagunas y demás, a la arbitrariedad misma. En la medida en que todo eso cambie, pues creo que eso es lo justo. Aparte, encontraremos otros argumentos seguramente que nos darán la misma posibilidad de tener una resolución favorable. Esto es así, señores, es una competencia justa, es una actuación frontal, digámoslo así, una intervención donde todos participamos, cada quien en su papel, y que de tal forma, eso pues precisamente es el derecho fiscal, ¿no? Es lo que entendemos tal cual, como el derecho fiscal. Hacer valer, observar, analizar, obviamente plantear, proponer y esperar el resultado de parte del juzgador. Entonces, dentro de toda esa cadena, forma parte muy importante, por supuesto, la actuación del contador. De hecho, yo les podría decir que un contador bien asesorado, reitero, desde la elaboración de la nómina, desde la creación del negocio, cuántos empleados, cómo van a cotizar, qué conceptos van a tener, cómo vamos a hacer la nómina, cómo vamos a hacer los pagos, qué vamos a hacer ante cualquier autoridad cuando nos requiera, qué vamos a hacer cuando nos notifiquen un citatorio para efectos de una visita domiciliaria. Si desde ahí, desde toda esa fase prematura, actúa de manera adecuada el contador o el asesor fiscal, prácticamente nos dan una gran proporción a nosotros los abogados para efectos de lograr el éxito en una resolución. Hay ocasiones, y lo digo con con todo respeto y con toda honestidad, incluyéndome, por supuesto, como contador o asesor que también soy, hay ocasiones en que más que ayudar al patrón lo perjudicamos con nuestra intervención. Pero no es intencional, eso lo tengo muy en cuenta. Es una cuestión de falta de pericia o de desconocimiento a el cómo proceder precisamente al punto en el que hoy estoy anunciando la agenda, que es el punto número 11. ¿Cómo atender una visita? Si la atendemos de la manera adecuada y oportuna, tenemos grandes posibilidades. Eso me queda claro y precisamente plantearé esos conceptos, esos puntos interesantes, esos tips que nos pueden ayudar mucho en la resolución para efectos de lograr pues un sentido liso y llano de nuestro procedimiento. Entonces, lo vamos a platicar, por supuesto, es el punto 11, muy a detalles de lo más importante. Y bueno, entre eso y más, las cuestiones, por ejemplo, de los múltiples agravios exitosos en materia de visitas del seguro del Infonavit y, por supuesto, otras consideraciones en general. Tenemos, pues, una agenda variada, una agenda extensa y, como les decía, vamos a tener que ir primero a la cuestión de fundamento para poder llegar a la cuestión de la práctica. Obligaciones patronales ante el IMSS e Infonavit. Bueno, tenemos que de la Ley del Seguro Social, 319 artículos y sus reglamentos, que son 5, está el de la construcción, está el de afiliación y clasificación, el RASERFI, ese es el segundo. Está el de guarderías, 3. Tenemos el de recurso de inconformidad, 4. Construcción, guarderías, RASERFI, inconformidad y el de prestaciones médicas, que es prácticamente para el usuario del instituto, donde ahí dice que pues, en urgencias, que debe de recibir, todo eso, incapacidades y demás. Bueno, así la ley y sus reglamentos, pero recuerden que estamos en presencia de una ley fiscal, sobre todo por 2 artículos. Es en sí el artículo 9 que nos dice cómo se aplica esta ley, se aplica como de orden fiscal. Es básicamente una réplica al artículo 5 del Código mismo, fiscal de la Federación. Habla de una supletoriedad, nos turna de manera directa a la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos, pero sobre todo el artículo 287
de la misma ley del Seguro Social que nos dice que el crédito del instituto es un crédito fiscal. De tal suerte que cuando nos referimos a la disposición de seguridad social, pues estamos en presencia, sin duda, de una disposición de orden fiscal. Al ser de orden fiscal, aplican los principios fiscales. ¿Y cuáles son los principios fiscales? Bueno, por poner un ejemplo, el 38 del Código Fiscal. Los requisitos mínimos de actos de autoridad. A esta ley le es supletorio el Código Fiscal de la Federación. Por supuesto, me refiero a la ley del seguro. Tenemos pues que ustedes observarán que no existe un código del Seguro Social. Existe un código federal de la Federación, pero no existe un código del Seguro Social. Y no existe porque no es necesario que exista. Desde mi punto de vista no es necesario, ya que, reitero, la ley del seguro se ancla, se correlaciona, digamos, se fortalece procedimentalmente por lo que dice el artículo 9 de la ley del IMSS, que le es supletorio, claro, en primera instancia el Ley del Trabajo, en segunda instancia el Código Fiscal de la Federación, para efectos de muchas cuestiones. Una de ellas podría ser el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, en esa línea, podemos entender que las facultades de comprobación, que los principios mismos de acto mínimo de autoridad, como es el caso del 38, sobre todo en la fracción cuarta, pues están fundamentados a través del código que es aplicable en la seguridad social. Todo acto tiene que estar fundado y motivado. Esa es una premisa que ubicamos de manera íntegra los que nos dedicamos a lo fiscal, desde el orden contable técnico o desde el orden de la estrategia o llámese en sí a la impugnación como abogados. Quienes somos abogados o no abogados, sabemos que las autoridades están restringidas, limitadas en este principio que es el que las autoridades pueden hacer lo que la ley les permita, solamente. Y el gobernado puede hacer lo que la ley no le prohíba. Fíjense cómo pasa o cómo sucede distinto. Yo como gobernado puedo hacer lo que no diga la ley que no puedo hacer. Si no existe la prohibición expresa en la ley, yo lo puedo hacer como gobernado. Contrario sensu, ocurre de manera distinta para la autoridad. La autoridad no puede hacer, por supuesto que no, lo que la ley no le establezca. Entonces, en esta línea, podemos entender que la fracción cuarta del artículo 38 en código, pues establece esa fundamentación que va en relación a todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado. Al referirse a fundado, se refiere a tener un soporte de artículo, de ley, que le dé la posibilidad de actuar, ya sea de ley o de reglamento. Motivado, bueno, pues que verdaderamente circunstancie el porqué de su actuar. Es como en el caso de las visitas domiciliarias. Si a mí me van a hacer una visita domiciliaria o me van a practicar una visita domiciliaria, me tienen que decir cuál es el motivo. ¿Por qué motivo a mí? No, pues es que no presentaste la declaración de siniestralidad de grado de riesgo. Ah, ese es el motivo por el cual me vas a auditar, sí. O con el motivo de que estás retrasado en tus pagos mensuales o que tienes créditos fiscales. Algo, me tienen que motivar. Una motivación pormenorizada, detallada, circunstanciada, que es precisamente la exigencia jurídica que se sustenta en todos los actos. Miren, pongo un ejemplo bien sutil. Cuando un médico atiende una situación en el consultorio para efectos de un ST7, porque va el trabajador a la clínica familiar, vengo a mi consulta, ¿qué te pasó? No, pues que me duele, me caí, lo que sea, y entonces, deme por favor mi incapacidad y la hoja de probable riesgo de trabajo. Claro que todo eso lo hace el médico. El trabajador pues simplemente se presenta y ahí le da toda la instrucción. Le dice el médico, ve con tu pagador y que te llene esta hoja. Bueno, esa hoja tiene que pasar por varios procesos. Entre ellos es,
que el coordinador, que el médico del trabajo firmen los documentos, fundamenten los documentos. Y cuando no hay esta fundamentación, como sucede, o esta, digámoslo, motivación, circunstanciación, las cosas se complican para efectos jurídicos. Un ejemplo. Resulta pues que en el parte médico, que es en sí el expediente propiamente médico, el trabajador pues tuvo un accidente y el médico que lo atiende establece técnicamente, médicamente, todo lo necesario. Pues fue una fractura de tibia y peroné expuesta, con hematomas, no sé qué más le pondrá, porque yo la verdad de medicina no tengo idea, pero él le pone lo que él en su perfil sabe y conoce. Ok. Desafortunadamente para ellos, muchas de estas actuaciones no están verdaderamente y de forma adecuada en cuanto a su fundamento, en cuanto a su motivación. ¿Por qué? Porque no basta que haga una redacción técnica, médica, de qué fue lo que tiene o qué es lo que se le va a atender o cuál es lo que las manifestaciones que el paciente tiene. No, señores, debió de haber circunstanciado. Encontrándose el trabajador en la empresa, ¿en qué parte de la empresa? Muchas veces el médico no hace toda esa investigación para plasmarla en el expediente. El médico se limita, se cayó y le pasó y se quebró y aquí está. Por eso, pero ¿dónde? ¿Cómo? Es el famoso modo, tiempo y lugar, donde tuviste que haber detallado si fue adentro de la empresa, no, pues fue adentro. ¿En qué parte? No, pues quién sabe, porque ahí no dice, está mal circunstanciado, porque entonces causa la incertidumbre. El derecho es así, el derecho tiene que ser verdaderamente circunstanciado en cuanto al actuar, en este caso las autoridades, y si hay un defecto en esa actuación, pues pudiese traer como consecuencia que verdaderamente podamos ganar un asunto. Ahora, esto es lo menos, es principio, esto es primaria, digámoslo así, para efectos de la cuestión de doctrina en términos de fundamentación y motivación. Claro que vendrán algunos otros conceptos, pues de manera práctica, de manera entonces fundamentada, múltiples ocasiones de parte de las autoridades que dejan mucho que desear en cuanto a su actuar. Ahora, antes de entrar al primer concepto, que es en sí supuesta simulación de relación laboral, el cual es uno de los preferidos de la autoridad, que nos dice pues, te lo desconozco como trabajador. Y si te lo desconozco como trabajador, pues le niego la pensión a él cuando me la pida porque desconozco la relación laboral. Esa podría ser una forma de actuar del instituto en relación a lo que ustedes tienen aquí, artículo 12, primera fracción de ley del IMSS. Sujetos de aseguramiento. La ley del Seguro Social, señores, se quedó atrás. Es una ley sutil. Es una ley que no va o que no avanzó. Simple y sencillamente, cuando vemos reformas a la ley del seguro, han sido sutilezas. Han sido sutilezas, como para efectos de que se le otorga permiso que tenga familiar con cáncer y todo eso. Bueno, es un tema muy importante, es un dogma prácticamente, una cuestión que, pues, que es adecuada, coincido en eso, pero me refiero en cuanto a su estructura general, no ha tenido cambio de fondo desde hace mucho tiempo. Tenemos hoy una ley que básicamente es la de 1997, que entró en vigencia en el 97, es la ley del 95 para vigencia 97, y que la que le antecede es la del 73. La de antes es la del 43, o sea, solo hemos tenido 3 leyes en términos de ley del Seguro Social. ¿Qué nos dice el artículo 12, primera fracción? Vean la sutileza a la que me refiero. Dice así: las personas que de conformidad con el 20 y 21 de la ley laboral, el 20 y 21 es la esencia de la relación laboral. El 20 nos plantea 3 fracciones en la ley del trabajo. Esas 3 fracciones nos dice que el contrato, que el servicio y que el salario causan la relación laboral, que se ha traducido en múltiples tesis y precedentes de parte del Poder Judicial que nos dejan muy claro cuándo se considera a alguien trabajador. Cuando hay una subordinación, que es el elemento esencial, que representa, por supuesto, control y dirección. Eso es una relación laboral, y el 21 dice que aún y que sin que exista el contrato al que se refiere